Pues nada, vamos entonces, hola de nuevo. Vamos entonces a trabajar con la parte de estadística. De nuevo voy a hacer énfasis en que este tema no solamente va a ser usado en el área de laboratorio, sino también se va a evaluar en la parte del examen de la clase. La razón por la cual lo hago aquí es porque es algo que lo necesitamos para entregar los informes. Hay muchas cosas que vamos a estar trabajando hoy que se requiere que sepa para poder completar los informes del laboratorio y por ende pues vamos a discutirlo aquí. ¿Okay? La presentación es larga. No sé si arriba, si la subí como parte 1 y parte 2. Si la subí así, pues la parte 1 es la que vamos a enfocarnos más aquí y la parte 2 en la clase. ¿Okay? Aunque las dos van a ser evaluadas por el último. ¿Okay? También lo que quiero decir es que quizás no toda la presentación, si usted tiene la versión de los 100 slides, pues significa que no van los 100 slides para el primer examen porque es mucho material. ¿Okay? Bueno, yo voy a chequear y se lo voy a dividir, ¿vamos? Para que no haya este revolú de parte 1, parte 2 y completo. Solo la parte 1 va a ir para el examen 1 y la parte 2 para el examen 2. Dentro de las cosas que entonces vamos a estar discutiendo son conceptos básicos de estadística. Y entonces también parte de la presentación lo que va a explicar es sobre los tipos de errores que están asociados a las mediciones que hacemos en el laboratorio. Dentro de la parte de estadística que vamos a estar cubriendo, pues vamos a repasar cómo determinar una media o un promedio, lo que significa mediana, lo que significa precisión, exactitud, desviación estándar, error, los errores si es absoluto o si es un error relativo, cómo lo vamos a estar midiendo o calculando. De nuevo, ya vimos en la primera clase que tenemos dos tipos de... Ay, sí, no se ve bien, ¿verdad? No sé si se puedan reubicar. Porque los que están allá, es mejor que se conecten a internet porque no van a ver nada. Literal. Porque no van a ver nada de la presentación. Así que, porque eso es lo malo de este formato que tiene este laboratorio, que a pesar que sí es bueno porque podemos colocar cosas arriba, obstruye la visibilidad de todos los estudiantes hacia la pizarra, más yo en el medio. Así que quizás no vean mucho. Este es el área VIP. ¿Sí? Aquí es donde mejor visión tienen de la presentación. Ahora, si está por allá y trajo computadora o algo, pues se puede mejor conectar en internet, que así puede ver más fácil la pantalla. Sorry, lo que pasa es que buscar aquí un salón, eso es más que ahora. Si usted ve la cantidad de estudiantes presenciales aumentó notablemente, ya vemos que casi tenemos normalidad académica, así que ahora se va a hacer un poquito más difícil conseguir salones. Sí, gracias a Dios, todo esto ha sido muy bueno. Ya vimos análisis cualitativo y cuantitativo. Todo esto que vamos a estar hablando va a estar relacionado a análisis cuantitativo.
Porque cuando hablamos de análisis cualitativo no queremos saber cantidades, sino identificar presencia o no del analito en nuestra muestra. Así que en realidad toda la parte estadística va a ir hacia cuantitativo, un proceso cuantitativo donde quiero determinar cantidad, que pueden ser moles, que puede ser masa, que puede ser volumen, o simplemente que yo exprese ese resultado como una forma de concentración. Ya no voy a repetir todo el proceso porque ya lo hicimos en el capítulo 1 junto con un ejemplo, dos ejemplos que vimos de todo lo que conlleva un análisis cuantitativo, que normalmente lo llamamos más fácilmente un proceso químico, un análisis químico. ¿Okay? Dijimos desde saber lo que vamos a determinar hasta desarrollar el método. Si no voy a desarrollar el método, lo busco y todo eso. Poner más homogénea la muestra, ver qué interferencias, todo eso lo vimos en ese capítulo 1. Ahora, recuerde que también le dije que siempre vamos a tener un grado de error asociado a nuestras medidas. Normalmente los fabricantes de los equipos que usamos para hacer mediciones nos deben reportar el grado de incertidumbre que tiene cada medida. A veces lo llaman tolerancia, también le dicen incertidumbre. Desde la balanza, desde la bureta, que es lo que más usted va a estar usando, muchas de esas tolerancias o de esas incertidumbres van a depender de la capacidad de cada uno. No es el mismo error o tolerancia o incertidumbre para una bureta de 10 mililitros que para una de 25, que para una de 50, que es la que usted va a estar trabajando durante todo el semestre. Así que eso, ya hay tablas que establecen las tolerancias sin importar el fabricante. Ya hay un formato específico del grado de error que va a haber acá de cada medida. Ahora, la balanza, pues normalmente sí, el fabricante no lo debe reportar. En términos generales, uno puede deducir que la tolerancia se supone que sea más o menos si solamente me muestran una medida, pues el último número se supone que por default entendamos que ahí es donde puede haber la variación de la medida. Si me muestran una serie de medidas, pues ahí sí tendría entonces que hacer un análisis de estadístico que me indique cuál es el grado de tolerancia o de incertidumbre que tendría esa serie de medidas. ¿Ok? En las siguientes medidas, noten que de 20.20 a 20.27, lo que cambió fue el segundo lugar decimal. Si hubiese sido solo esas medidas, pues yo diría, ok, la tolerancia de esas cifras están en esa última dígito, o esa última lugar decimal. Pero como tengo muchas réplicas, pues ahí hay que hacer ya un análisis estadístico que me permita identificar en realidad dónde está ese grado de incertidumbre. El grado de incertidumbre también está asociado pues con la desviación estándar que tenga esa medida. La desviación estándar es una medida de la tolerancia o la incertidumbre de nuestros resultados. Bien importante que sepa que cuando mostramos unos resultados, esos resultados se deben mantener con todos y cada uno de sus números. No debemos aproximar. Quizás usted en algún momento escuchó a su profesora decir, cuando use la balanza, coloque todos los números, no aproxime. Debe usar todos esos números porque todos los números fueron medidos y todos los números que la balanza te dio son cifras significativas. Y son todos esos números que usted va a utilizar para las reglas de las cifras, ya sea contar lugares decimales o ya sea contar cifras significativas, depende de la operación que usted esté haciendo.
Así que como hay muchos errores asociados a las medidas o incertidumbres, en términos generales podemos hablar de los errores en estas tres clasificaciones. Existen muchas, la literatura lo hace, pues hace muchas clasificaciones. Nosotros vamos a usar estas clasificaciones. Tenemos incertidumbre analítica, o sea, en procesos analíticos que pueden ser errores crasos. Errores crasos puede ser porque la persona, como su nombre lo dice arriba, fue negligente al momento de el análisis químico o en el proceso de medida, fue negligente. Eso es corregible, por supuesto. Están los sistemas, los errores que más comúnmente hablamos. Normalmente a veces ese error craso pues es corregible, un error corregible. Leí de un error craso, por ejemplo, en estos sistemas que hacen radioterapias a personas que están enfermas. Si la persona negligentemente no hace una buena calibración de la cantidad de radiación que va a exponer al paciente, pues eso es un error craso. Un error craso porque cada paciente que se exponga a la medida del equipo que está mal calibrada, pues puede incluso repercutir en su salud posteriormente o en su tratamiento. Así que por eso lo llamamos craso. Existen otros que pueden ser también errores de persona a nivel personal, pero no es tan grave, vamos a decirlo de esa manera. Están los sistemáticos, los errores sistemáticos y los indeterminados. Cada uno me afecta algo distinto. Por ejemplo, los sistemáticos normalmente son errores que están asociados a, por ejemplo, procesos de calibración. Y este error siempre va hacia una dirección. Por ejemplo, que la balanza no esté calibrada, y al no estar calibrada, siempre va a medir, por ejemplo, 0.10 gramos en cada medida. Como es un error de calibración, cada vez que yo utilice la balanza me va a dar esa masa por encima. Así que o está por encima o está por debajo. No va una vez por encima, una vez por debajo. Va en una sola dirección. Así que cuando usted hace un análisis y usted observa sus resultados y ve que siempre va la medida hacia una sola dirección y no aleatoriamente, a veces me da por encima, a veces me da por debajo, pues ya usted debe ir pensando que posiblemente su equipo tenga un error sistemático, y lo normal de pensar es que ese error sistemático va a estar asociado a un proceso de calibración. ¿Okay? También puede ser un error por método. Un error por método es que el método que estemos utilizando no sea el apropiado para la medida que yo quiero determinar. Otro puede ser que el equipo que esté usando tampoco sea el correcto para hacer la medida. Así que puede ser por método, pero también puede ser por instrumento. Y entonces los personales pueden ser que en el proceso de lectura, y eso a veces ocurre mucho en el laboratorio, a veces se me hace difícil distinguir el cambio de color en una titulación. Dice que se tiene que tornar azul, pero de repente veo un violeta. Sabe que los colores del lado del violeta, del azul, son colores muy similares, y entonces paré la titulación en el violeta y era en el azul, y eso ya me va a ir generando un error asociado a mi procedimiento, a mi lectura, que, vuelvo y les digo, es lo que más he visto que ocurre aquí en nuestros procedimientos. Los colores
A veces trabajar con una matriz no es lo mismo que trabajar con una muestra pura. Y si ya la solución viene con un color y yo tengo que ver que se pasó, debe pasar a azul y de repente lo que veo es que siempre va a pasar a verde, pues entonces ahí es donde van a estar los errores asociados, porque ya la solución venía con un color, el indicador tenía que ser otro color, y no sé en qué momento debo detenerme al momento de hacer esa titulación. ¿Ok? Estos errores sistemáticos normalmente me pueden afectar lo que es la exactitud del proceso. ¿Okay? Que tenga una desviación bien del valor experimental con respecto al valor teórico o el valor esperado. Y entonces están los aleatorios. Esos aleatorios son bien difíciles de corregir. Esos aleatorios, como su nombre lo indica, aleatoriamente la medida a veces me da por encima del valor esperado o por debajo. Y normalmente casi siempre van en las dos direcciones. Como son errores que no puedo modificar, porque son errores que están a veces lejos del alcance del analista, porque pueden ser errores asociados a cambios de voltaje, estoy haciendo la medida. Aquí en Puerto Rico es muy común que se vaya la luz o que vaya e inmediatamente vuelva, y la lectura que me dio pues fue media extraña, pero yo lo seguí usando. Volví a hacer la medida, me dio distinta, pues saben que esa anterior fue algo que estaba lejos de su alcance. Hubo un cambio de voltaje y le dio un valor raro. Ese valor raro pues puede ser entonces un error aleatorio que usted pues es bien difícil de corregir. Esos errores aleatorios, como sabemos que están presentes y me van a afectar la precisión de mi resultado, pues entonces es por esa razón que nosotros no usamos una sola réplica, sino usamos tres réplicas. Tres réplicas que quizás en un inicio se me fue por encima, en este otro se me fue por debajo, en este otro por encima, y entonces esos errorcitos, el de arriba se va a cancelar un poquito con el de abajo, y la cantidad de error que va a haber asociado a eso es menos. ¿Okay? Es menos, porque se van a cancelar más fácilmente. Que los que se van siempre por encima, pues ahí sí que no se me van a cancelar, son errores sumativos. Un error personal puede ser también un error de mal uso de los instrumentos. Eventualmente yo les voy a estar repitiendo que, por ejemplo, cuando usamos un error clásico en el uso de la bureta, es un error de paralelaje. Paralelaje es cuando yo tengo que leer un menisco y no coloco el menisco a la altura de mis ojos, sino que la bureta está aquí abajo y no me agacho para ver bien la medida, sino desde aquí hago la lectura, y esa lectura no va a ser la correcta. ¿Okay? Así que por mal uso también de los instrumentos, pues, o los errores personales, pues, también me pueden generar errores grasos en mi experimento. La estadística normalmente pues se utiliza para verificar la precisión o la exactitud de los resultados, por ejemplo, aquí en química. So, para eso es que lo vamos a utilizar. Y entonces vamos a estar usando esos modelos matemáticos, ya son unas fórmulas establecidas que nos permiten evaluar la precisión, la exactitud de todas las medidas que hicimos en nuestro procedimiento. Pero sobre todo la idea es evaluar, sobre todo en nuestros experimentos, yo quiero que usted todo el tiempo esté evaluando la exactitud y la precisión. Como usted no sabe cómo se hacen esas evaluaciones, por eso es que vamos a hacer este taller o este capítulo del libro,
donde te dice, este tipo de cálculo te determina la precisión, este otro tipo de cálculo te determina la exactitud de tus resultados. Ahí mismo te dice, con la estadística no vamos a revelar ninguna información adicional. Me explico, o sea, si yo tengo que determinar cuánto hierro hay en una muestra de sangre, la estadística no me va a decir que hay más o menos cantidad de hierro ahí, solamente te va a decir cómo debes reportarlo, cuántas cifras debes reportarlo, cuál es el error asociado a tu medida, cuál es la precisión de tu medida, pero no más. El resto lo tiene que hacer el analista. Todo el análisis lo hacemos nosotros. En algunas ocasiones también hay un tratamiento de resultados que nos permite verificar si podemos eliminar un dato que salga extraño, datos dudosos. Uno también puede hacer cálculos que te permitan eliminar ese dato o no, o mantenerlo. ¿Okay? Ya les dije esto. Por lo general, ya les dije que lo ideal sería tener 5 o 7 réplicas por costos operativos. Los laboratorios quizás no hagan 5 ni hagan 7, hagan 3. Con 3 son suficientes para uno trabajar una serie de resultados. Así que normalmente vamos a trabajar 3 réplicas de una misma muestra, las cuales deben ser analizadas bajo las mismas condiciones. En algunas ocasiones es preferible incluso el mismo día hacerlo todo por aquello de los parámetros que hay ambientales, de presión atmosférica. Normalmente nuestros procedimientos no se hacen en un volumen que esté aislado del entorno, así que todo debe hacerse el mismo día bajo las mismas condiciones de procedimiento. Los resultados pues no siempre van a ser iguales. Noten ahí que pues ya les había dicho 20.20, 20.27, después me dio 21.01. Bajó, no todos los números en algunas ocasiones son idénticos. Pero sí vemos un parámetro que es constante y es que todas esas medidas fueron usadas hasta 4 cifras significativas. Cualquier cosa que le hagamos de análisis a los datos, pues debemos mantener siempre la cantidad de cifras con la que trabajemos, ¿verdad? Siempre y cuando pues apliquemos las reglas de las operaciones. La presentación está disponible, no lo tienes que copiar todo, ¿ok? No, yo solo tomo nota de lo que usted dice. Exacto, todo está bastante. Además lo estoy grabando porque, aunque me dijeron que no, no le vayan a contar a nadie. Lo estoy grabando porque sé que esto es un tema bastante belicoso para nosotros. No se nos hace fácil, quizás aquí, mire, lo entendí, después cuando llegué a mi casa, dije, esta señora, ¿qué fue lo que dijo? Dios mío, ¿de dónde sacó este número? Y entonces, hay cosas que, pues, por eso las voy a grabar quizás al inicio. Lo que se haga complicado lo voy a grabar y ya después, entonces, sorry, no. Vamos entonces con esa parte de la estadística descriptiva, que es la que más utilizamos aquí. Si usted ya pasó por bioestadística, no necesariamente la misma estadística que nosotros usamos va a ser la estadística que le enseñó su profesor. No es que la estadística cambie, porque la estadística es la misma, ¿verdad? Lo que es un promedio o una media es lo mismo aquí que en China, como yo decía antes. Así que no es que cambie, es como que el contexto que vamos a estar usando. Quizás allá su profesor te hacía unos cuentos de a una población de personas se le quiso determinar la altura y tú, o sea, ahí sí que da un poquito de náusea. Aquí pues no, este es más friendly.
hagamos nosotros con respecto a eso. ¿Okay? Y uno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, aquí no, es más lógico. A ver, ya eso es todo lo de los errores. Todo está escrito ahí, toda la explicación que le di de los diferentes tipos de errores. Entonces no lo voy a repetir. Quiero ir directamente entonces al tipo de fórmulas que vamos a estar utilizando y el significado de cada cosa. Por ejemplo, el promedio. De nuevo volvemos al cuentito. No vamos a tener un solo dato, vamos a tener 3, 5, 7 datos. Y si yo estoy determinando de nuevo cuánto hierro hay en la sangre de alguien, yo no voy a decirle si le dio 1.5 y también 1.8 y también 1.3, porque la persona dice, pero ¿cómo así? Espérate. ¿Cuánto es que yo tengo? O sea, ¿tengo anemia o no tengo anemia? Dígame. Así que no le puedo venir con la cantidad de datos que me dio a mí. Como no puedo ir a reportarle 5, 6, 7, 8 datos, pues ¿qué hacemos? Pues sacamos un valor que represente ese conjunto de resultados que nos dio. Y a eso nosotros le llamamos promedio. También se le llama media. Así que, ojo, se tiene que saber los dos nombrecitos, media o promedio. La media, entonces, siempre lo vamos a calcular porque siempre mínimo vamos a tener 3 conjuntos de datos. La manera como se calcula es entonces sumando cada uno de los datos y dividiendo entre la cantidad de datos que tenemos. ¿Ok? Y es el valor que me va a representar ese conjunto de datos. Debe ir a la misma cantidad de cifras significativas que los datos que estoy trabajando, porque es algo que me está representando ese conjunto de datos. So, tiene que ir a las mismas cifras. Así que está la fórmula, normalmente pues lo identificamos como X promedio, pero usted puede utilizar otra simbología. Si por ejemplo va a ser la molaridad promedio, pues M y la rayita arriba es lo que me representa que lo que estoy reportando es el promedio de un conjunto de datos. No siempre tiene que ser el X. ¿Okay? Vamos con los ejemplos. Los mismos datos que teníamos ahorita en la determinación de magnesio en una muestra. Esta persona obtuvo que había un porcentaje de 20.20, 20.27, 19.97, 19.95 y 20.32. Esa persona hizo 1, 2, 3, 4, 5 sets de réplicas, o sea, 5 réplicas. Tenía dinero, hizo eso. Me piden entonces que determine el promedio. Así que ese promedio va a ser igual. Sumo todos esos datos, 20.20 más 20.27 más 19.97 más 19.95 más 20.32. Como son 5 datos, voy a dividirlo entre 5. Doctora, te pregunto, ¿usted los resultados lo deja en 2 números decimales? Como les dije, si ese dato yo lo voy a reportar, pues tengo que ajustarlo a la cantidad de cifras que tenía nuestro conjunto de datos. No lo puedo dejar así,
porque dejarlo con S2 implicaría mayor precisión de la que realmente hay. Y no, ninguno de los datos de arriba tenía 3 lugares decimales. No es lo mismo una balanza que reporte a 2 lugares decimales, a 3 o a 4. El grado de precisión no es el mismo. De hecho, la que reporta hasta 4 lugares decimales es la balanza analítica. Así que ojo con eso. Así que es por eso que esta yo voy a reportar. Ay, ya empezaron las rayas raras. Sería así la forma como se reportaría. 20.14. O sea, usamos reglas de redondeo. ¿Okay? Recuerde, este es el promedio o la media. Porque hay otra cosa que es mediana. Mediana, que es otra cosa distinta. También puede representar un conjunto de datos, pero el que más se utiliza es el promedio. Ese es el más usado. Hagan este. Así que es tomar ese conjunto de datos. Tengo 1, 2, 3, 4, son 6, ¿verdad? Sí. Entonces los sumamos. Y de nuevo, quizás su calculadora le da más lugares decimales. Si lo voy a reportar, tiene que ir a un solo lugar decimal. Estoy sumando y después dividiendo, pero esto no puedo usarlo para ajustar a las cifras, ¿verdad? Así que, ojo, voy a usar el formato del dato o del resultado. ¿Ok? Son 3 cifras significativas en ese resultado. ¿Ok? Dudas con promedio. Eso es básico, o sea, eso creo que en química general 1 te lo enseña. Ahora vamos con la mediana. La mediana también se utiliza para reportar un número central. Normalmente la mediana se utiliza más cuando los datos, un dato se sale en lugar de estar cerca del conjunto de datos, se sale del rango, bien lejos. Y entonces a veces sacar un promedio, ese promedio no me va a representar el conjunto de datos. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Puede ser que mis datos sean 1.35, 1.30, 1.32, 1.33, y ahí esos números se parecen
Y es normal que te vayan variando, ¿verdad? Y ahí lo ideal sería sacar un promedio, que es lo que normalmente hacemos en el laboratorio, pero cuando trabajan otro tipo de resultados, pues puede ser que la persona le haya dado esto. Y entonces ya hay unos números que se van muy por encima, muy por debajo, y no, ni tan siquiera estoy exagerando, puede ser algo bastante exagerado también, en donde en lugar de sacar el promedio, sea mejor trabajar con la mediana, ¿ok? Porque la esencia del dato puede cambiar. La esencia del dato, vamos a decir que los otros me dieron 10.32, 20.33, y ve que ahí ya se fue de lo que se parecía. Este, a pesar de que está lejos de parecerse, está más o menos en un valor de magnitud de 1, o sea, y estos otros pues, se salieron. Pues entonces en ese caso sería mejor trabajar con la mediana, que me va a representar el número que queda en la mitad. Ahora, no en la mitad de cuando me lo están dando, tengo que hacer un procedimiento para saber cuál es el dato que está en la mitad. Y el procedimiento es organizarlo, que es lo que a veces se les olvida a los estudiantes. Los puede organizar en forma ascendente, no les gusta mucho esa palabra, que significa en orden de menor a mayor, o de manera descendente, que es de mayor a menor. Cualquier formato funciona. ¿Ok? Y buscamos el dato del medio. Ahora, aquí tenemos un pequeño issue. Y el issue es si tengo número impar o par de set de datos, y la manera como voy a escoger cuál es la mediana es distinta. Si el número es impar, siempre voy a tener un dato en el centro. Cuando haga el orden de menor a mayor, a mí me gusta organizarlo siempre de menor a mayor. ¿Ok? Así que de menor a mayor, vamos a buscar el número que queda en el medio. Recuerden, pues es, cuando escoja ese número voy a tener igual cantidad de datos a la izquierda que a la derecha. Cuando son pares, no va a haber un solo número en el medio, sino dos. Y entonces se saca un promedio de esos dos datos para reportar la mediana. ¿Estamos? Vamos con el ejercicio. Ay, el ejercicio lo cuidan. A los mismos datos que teníamos al inicio le vamos a buscar la mediana. Ya le habíamos buscado la media o promedio. Ahora la media. ¿Ok? Así que vamos a buscar el número más pequeño. El número más pequeño es 19. Me quedé en gomita. Y a mí me gusta hacerlo como los nenes. Lo voy tachando porque si no me confunden. Sorry. Porque si no, entonces, lo repito. El que le seguiría, 19.97. Después sigue 20.20. $20.27. Por último, 20.32. En este conjunto de datos o de resultados, el número es impar. Así que yo busco el valor medio del medio y esa va a ser la media. ¿Ok? Si les soy sincera, la mayoría de las veces vamos a usar el valor
promedio para nuestro conjunto de resultados. Muy rara vez usamos la mediana para hacer todos nuestros cálculos. De hecho, en la estadística descriptiva, en toda esa fórmula que nos dan para hacer las distintas determinaciones, lo que incluyen es el promedio y no incluyen en esas fórmulas la mediana. ¿Okay? ¿Dudas con esto? Vamos con la mediana del otro conjunto de datos, pero en este caso tenemos pares. Sí. Ahí está organizado, qué maravilla. Aquí tenemos un n. Ay, esto es importante. Este n es igual a 6. Recuerde que ese n lo que me representa es la cantidad de réplicas que tenemos. En el anterior era 5. Les voy a ir diciendo eso porque muchas ecuaciones ya tienen unas letras que me representan algo. Para que vayan asociándose que la n es la cantidad de réplicas que hay de unos resultados. La N es como la población o el promedio total en gran escala. Ajá, la población sería si tuviésemos muchos resultados, un conjunto de resultados bien grandes. Bien raro eso aquí en química. Es bien raro, sí. Así que normalmente no trabajamos con población, trabajamos con muestra. Como ya está organizado y son número par de datos, pues entonces voy a tener dos números en el medio, que serían estos dos, ¿verdad? Y para poder sacar la mediana, pues los tengo que promediar. Así que aquí la mediana va a ser igual a 40.3 más 40.4 dividido en 2. Y eso da 40.4. Ah, sí, 35. Y de nuevo, tengo entonces que reportarlo con la misma cantidad de cifras, así que sería 40.4% de magnesio. ¿Qué? No, ahí es cuánto magnesio hay en una muestra de sulfato de magnesio. Ah, porque sí. Que cuánto se gastó en ese sentido. Okay. ¿Dudas con esto? No siempre nos van a dar los datos organizados, siempre nos los van a dar de manera aleatoria y lo primero que debo verificar es si esos datos están organizados o no. Graso error de muchos estudiantes que a esos datos desorganizados le buscan el dato del medio y ahí es cuando. La razón por la cual se hace de manera de réplicas es para disminuir los errores aleatorios y que eso no me afecte la precisión de mis resultados, ¿ok? Para ir disminuyendo ese grado de error. Para que esos datos el dato que yo voy a representar, ese set de datos, no se desvíe tanto del valor esperado. Porque en teoría, si yo lo estoy haciendo todo bien, mi valor promedio es el valor más cercano al valor real. Si todo va bien y no hay problemas de métodos, no tengo problemas de calibración, no tengo problemas de nada, pues ese valor promedio es lo más cercano que hay a el valor real o el valor esperado. ¿Ok? Así que si fuese un solo valor, pues un solo valor no me dice cómo se está comportando el equipo al momento de la lectura. Tampoco dos.
Ya mínimo 3 es el que sí me va a decir, porque si aquí me dio 20.3 y después me dio 20.1, yo digo, pues, ¿cuál fue el correcto? Ah, pues tengo que usar un tercero, que es el que me va a decir realmente cómo está haciéndose ese análisis. Todo va en función de hacer el análisis de la exactitud de mis resultados o de la precisión de mis resultados, que en muchas ocasiones confundimos esos dos conceptos creyendo que es lo mismo, pero no. La parte de la exactitud, como vuelvo y les digo, es qué tan lejos está mi resultado, que es el promedio, siempre vamos a trabajar con el promedio, con respecto al valor real o el valor esperado. Y esa exactitud se mide en los conjuntos de datos como un error. Como un error. Y el error puede ser un error, bueno, aquí te dice, ok, lo puedo comparar con un valor real o con un valor aceptado, dependiendo de lo que tengamos disponible. ¿Ok? Ya las muestras que nosotros trabajamos aquí en el laboratorio son muestras cuyo resultado está certificado. O sea, cuando me vendieron la muestra con porcentaje de carbonato, me dicen, esta muestra tiene tanto por ciento de carbonato y ese dato está certificado. Un dato certificado, ¿cómo se certifican los datos? Pues comprando un valor estándar que me permite, por ejemplo, saber cómo está corriendo mi muestra. Este valor estándar me va a evaluar el método. ¿Ok? En este caso, pues puede ser un valor real porque ya se haya hecho algo previo al análisis y ya, entonces tengo un valor real, solo que yo estoy evaluando mi método, por ejemplo. Como estoy evaluando mi método, pero ya se hizo con el otro método que está certificado, ya tengo un valor real envuelto en el resultado. La mayoría de nuestros experimentos, excepto creo que en el de, no, todos tienen valor esperado. Yo se lo voy a proveer para que usted pueda hacer este tipo de análisis. Existen, ahorita les muestro los cálculos de la exactitud. Vamos primero con la precisión. La precisión lo que mide es qué tan dispersos están esos resultados que me están dando, porque recuerden, no estoy obteniendo uno solo, sino muchos. Así que lo que yo quiero es que cuando yo haga la medida, esa medida sea reproducible. Reproducible es que esos datos estén cercanos uno con respecto al otro, no que me dio aquí, después me dio acá, después me dio acá, después me dio acá. Esos datos están dispersos. Y al estar dispersos significa que tiene poca precisión. Poca precisión. Y nosotros queremos alta exactitud y alta precisión. Las dos cosas. La precisión se mide en términos de desviaciones. Todo lo que se llame desviación me mide la precisión. Por ejemplo, la desviación estándar. Es una de las que se utiliza y la más común que vamos a estar calculando aquí en el laboratorio. Bueno, en nuestros informes, no tanto aquí en el laboratorio. Entonces el valor promedio es el valor que me va a representar nuestro conjunto de datos y la desviación me va a analizar también la incertidumbre, la incertidumbre asociada a la medida, que ya se lo había dicho. Me va a analizar la precisión, la incertidumbre de esos resultados. Ahora, incluso la desviación estándar te dice a cuántos lugares decimales debe ir esa medida.
Y normalmente esos numeritos de la tolerancia, la incertidumbre que reportan las personas que fabrican los equipos, ya sean de vidrio o ya sean equipos de tipo, pues me tienen que reportar esa incertidumbre que se va a parecer mucho a lo que es una desviación espacial. ¿Por qué da tanta vuelta? La precisión es la repetibilidad. A mí me gusta, en lugar de repetibilidad, la reproducibilidad también. Quizás se le haga más fácil pensar en repetibilidad, o sea, qué tanto se repite ese dato cada vez que yo hago la medida. Lo que te dice. Si me da siempre casi lo mismo, pues la precisión está fabulosa. ¿Ok? Siempre y cuando tengamos las mismas condiciones de medir. Eso hay que hacer esa salvedad. Y eso a veces, pues, es un poco difícil. Un ejemplo. Si en su procedimiento dice, mida aproximadamente 0.3 gramos de muestra, y usted va a hacer una titulación, pero usted se fue a Disney en su mente, y en lugar de 0.3 midió 0.1. En la primera me dice 0.3, en la otra 0.1 y en la otra 0.2. Pues cuando usted titule esas muestras, sus resultados a simple vista no van a parecer reproducibles. Porque la cantidad de volumen que te gastes en cada titulación es distinta. Por eso es importante seguir los procedimientos. Si te dice 0.3, es para que tú tengas una media idea en el procedimiento que lo estás haciendo más o menos igual. O sea, que lo estás haciendo correcto. Porque si me di 0.31, 0.30, 0.31 de nuevo, pues ya sabes que esos resultados todos se tienen que parecer, porque estás trabajando la misma muestra bajo las mismas condiciones. Y por eso los procedimientos te dicen que peses una cantidad específica. Salirme de ahí, pues se me va a hacer más difícil detectar un error asociado al procedimiento que estoy haciendo. Y cuando determino el porcentaje de error, pues quizás no se me va a hacer más difícil asignarlo a donde fue que ocurrió el error. ¿Ok? Siempre nos ponen esta cosita aquí. Bueno, vamos a usar la desviación estándar, que ya les dije, la varianza y el coeficiente de variación, todos ellos son los que me miden la precisión de mis datos. Casi siempre la más usada, la desviación, está. ¿Ok? Pero las otras también. Ahí eso es lo mismo, pero más grande. Sorry. Ay, ya lo choqué. ¿Tener buena precisión es indicativo de tener una buena exactitud? ¿Saben que no? Ya les había dicho que no, porque no tienen el mismo significado. No son iguales. Y lo que siempre me muestran para saber lo que significa cada cosa, nos ponen este ejemplo. Esto es como jugar a los dardos, en donde por default el valor real o el valor esperado es el centro. ¿Ok? Y entonces cada puntito de esos, en realidad aquí tengo 4 datos y un quinto que es el promedio. ¿Ok? En todos. Aquí casi todos los resultados cayeron en el valor esperado. Excepto este que se desvió un poquito, pero está ahí casi igual, bien cercano.
Como todos cayeron muy cercanos al valor esperado, pues tengo una muy buena exactitud. Muy buena exactitud. Ahora vamos a ver la precisión. La precisión es qué tan cercanos están esos puntos uno con respecto a otros. Y todos están muy juntitos, no están dispersos. ¿Dónde están dispersos? Aquí. Aquí están dispersos, aquí están dispersos. Pues ahí hay poca precisión. Muy poca precisión. Y más exactitud. Bueno, la exactitud es otro cuento. Vamos con el cuento de la exactitud. Aquí tengo buena precisión, buena exactitud, lo que siempre queremos. Ahora aquí, si asumo que estos 4 son mi set de réplicas y este es el promedio quedó al lado del valor esperado. Y los errores que estaban por encima y por debajo se cancelaron. Y ahora tengo buena exactitud, pero mala precisión. ¿Ok? Aquí, buena precisión, pero pésima exactitud. Todos los datos están bien juntitos, pero no se parecen a mi valor esperado. Pésima exactitud, buena precisión. Y si notan, todos los errores están cada réplica va hacia un solo lado. Medí y me dio este valor. Medí y me dio este valor. O sea, no tengo valores por encima y por debajo del valor esperado. Esto es típico de un error sistemático. Quizás lo que había era, ahí lo que hay es una mala calibración del equipo. Por eso siempre me está dando el mismo error. Solo, siempre hacia abajo, siempre menor, siempre menor, siempre menor. ¿Okay? Y en la vez fue el caso de que fue menos del promedio. No, en este caso, el promedio, o sea, aquí me dieron, aquí es como un error aleatorio. Un error aleatorio porque siempre me dan, ¿ve? Aquí me dio un valor por encima, un valor por debajo. Ya se cancelaron ahí en cierta manera los errores. Aquí por arriba y por debajo, y así se fueron cancelando, lo que me permitió que el valor promedio se pareciera mucho al valor esperado, que es lo que hacemos con las réplicas. Si hay un error aleatorio. Recuerde que los errores aleatorios no los podemos corregir, están fuera de nuestras manos. Y es por eso que hacemos esto. Hacemos varias, a veces se van por encima, a veces se van por debajo y se van a ir cancelando de tal manera que no me afecte la exactitud de mis resultados. ¿Ok? Y este último pues no tiene nada bueno. No tiene ni precisión ni exactitud. Ninguno de los dos. ¿Ok? ¿Está claro el concepto de precisión y de exactitud? Aquí hay otro concepto importante que debemos aprender, porque muchos de los tratamientos, ¿verdad?, de la analítica descriptiva incluye este concepto, y este concepto es un poco difícil de entender, pero es fácil de determinar, así que pues una por la otra. ¿Qué es los grados de libertad? ¿Ok? Se le explica esto porque muchas tablas están tabuladas usando los grados de libertad, que son distintos a las réplicas. Los grados de libertad se determinan como n-1, es decir, cantidad de réplicas menos 1 es la forma como voy a estar buscando cuál es el número de grados de libertad. Aquí está un ejemplo para entender más o menos lo que son grados de libertad. ¿Ok? Dice, supongamos que tenemos una muestra de 2
datos, solo 2 datos, en donde el promedio es 18. Ese promedio, como son 2 datos, se va a sacar como A más B dividido en 2, eso da 18. Es la fórmula que usaría para sacar ese promedio. Pero si A ya toma un valor de 10, B ya no es libre de tomar cualquier valor. Ya obligatoriamente tiene que ser un valor de tal manera que sumado con 10 y dividido en 2 me dé 18. Así que casi siempre esa es la razón por la que los grados de libertad siempre va a ser el conjunto de réplicas menos 1, porque ya una vez que conozco un dato, ya no tengo la libertad de escoger cuál sería el siguiente dato. Ya a la fija debe ser un valor específico. Entender el concepto es un poco difícil, pero determinar los grados de libertad a la fija no es difícil. N-1 igual a grados de libertad, cuando me pidan eso. ¿Okay? Entonces, si tengo 23 réplicas, pues 22 son los grados de libertad. ¿Okay? Estas son las fórmulas que vamos a estar trabajando. Esto es lo que es promedio, lo que es desviación estándar, lo que es desviación estándar relativa y lo que es mediana. Ya varias cosas los hemos discutido. También voy a aprovechar para informarles que normalmente en este examen, esta parte de lo que es promedio, desviación estándar, esas ecuaciones van a estar al final del examen, pero no están con su nombre. O sea, está como X igual a la sumatoria de los X sub I sobre N, de tal manera que se me olvidó un poco, porque tenía que aprenderme tanto, pero se me olvidó un poco cómo es la fórmula, y para evitar, algunas fórmulas son sobre N, a veces son N-1, y eso se hace ahí un revolú, pero ya yo sé que X promedio es X, con la rayita arriba, que desviación estándar es S, se me hace más fácil reconocer la fórmula, aunque ya me la sé, en un momento de estrés se me puede olvidar un detallito. Y quizás sabes todos los conceptos, pero ese detallito hace que quizás no salgas tan bien. Y cuando usted está en el campo laboral no le van a esconder los libros. Esa es la realidad. Usted tiene que saber qué hacer con la información que está dentro de esos libros. ¿Ok? Así que eso es más o menos el concepto que me gusta explicar, ¿verdad? Ahora, tengo que hacer la salvedad. No todas las fórmulas las doy. De la parte de estadística sí las pongo completitas porque son varias. Pero de la parte de cuando veamos en el salón de clase lo que es molaridad, lo que es molaridad, porcentaje masa, porcentaje masa-volumen, esa fórmula sí te la tienes que saber. ¿Okay? Bueno, lo aclaro. El promedio ya la vimos y esta es entonces la de la desviación estándar. Esta es la que se usa para una muestra, no para una población. Quizás cuando se tiene una población no sea sobre N-1, sino sobre N. Así que yo le voy a, para que usted no se confunda, yo le voy a colocar en el examen la que necesita. Y ya, porque ya sabemos que no vamos a trabajar con población. Población se trabaja cuando el número de réplicas es extremadamente grande y nosotros no vamos a tener eso aquí. La desviación estándar entonces es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los X sub I menos el X promedio al cuadrado dividido en N-1. En algunos ejercicios nos van a pedir trabajar en lugar de la desviación estándar relativa, y la desviación estándar relativa es igual a la desviación estándar sobre el promedio. ¿Okay? De esas desviaciones. Ya eso es lo que ya les habíamos indicado, ¿verdad? Los ejemplitos ya hemos hecho, no los voy a repetir.
Este es el ejemplo de cuando la mediana es con un número impar o un número par. Y entonces hay algo que no usamos mucho, pero en un instante cuando veamos si algunos datos se pueden eliminar o no, tenemos que saber el concepto de rango en un conjunto de datos. De nuevo, rango en un conjunto de datos, tengo que organizarlos desde mayor a menor valor, y el rango va a ser el número mayor menos el número más pequeño, y ese es el valor que nos va a representar este rango. Por ejemplo, en este conjunto de datos que ya están organizados de menor a mayor, el rango va a ser el número más grande menos el número más pequeño, que sería 14. Entonces, eso es todo. No sé por qué no salieron las ecuaciones, se supone que salgan las ecuaciones. Aquí lo que es población versus lo que es muestra. Población es cuando tenemos una cantidad de datos súper inmensa, que casi, por ejemplo, el censo se hace en una población. El conjunto de datos va a ser, pues, si lo hicieron bien, pues lo que representa, si se hizo el censo aquí en Puerto Rico, pues entonces la población es la cantidad total de personas que viven aquí en Puerto Rico. Está el pequeño universo es Puerto Rico, vamos a decirlo así, y se utilizó como dato todas esas personas para realizar el censo. Nosotros no lo vamos a trabajar así, vamos a trabajar con una pequeña porción de esa población, la cual llamamos muestra. Recuerde que entonces ahí está todos los detalles de cómo tiene que ser esa muestra. Ya lo vimos en el capítulo 1 un poquito, que significa que esa muestra tiene que ser representativa a lo que yo quiero darle los resultados. Si es un río, la muestra me tiene que representar el río completo, por lo menos una sección del río. ¿Okay? Que tiene que ser representativo. Todos estos son los que podemos calcular para analizar la precisión que tienen nuestros resultados. Podemos hacer la desviación estándar, la varianza, la desviación estándar relativa, y entonces también se puede hacer la desviación combinada, que es la última que aparece ahí. Esta la vamos a usar solo en unos ejercicios bien específicos. Normalmente esta se trabaja cuando tengo muchas réplicas. Por ejemplo, el día que calibramos la bureta. Todos van a calibrar el mismo tipo de bureta. Y cada uno tiene un set de 3 réplicas. Y con esas 3 réplicas podemos sacar la desviación estándar de esas 3 réplicas. Y entonces, por ejemplo, tú tienes una desviación estándar, tú tienes otra, y tú quieres determinar una desviación estándar de cada set de réplicas que se hizo. Y se utiliza entonces esa desviación estándar combinada que me va a representar todas las réplicas de cada quien que desarrolló el método que se aplicó. ¿Okay? Pero eso es un caso bien particular que se utiliza. La desviación estándar, como les indiqué, vamos a usarlo para menos de 20 determinaciones, así que no vamos a usar esta, que es la que me representa la población, sino vamos a estar usando esta, en donde normalmente ese n es menor de 20. ¿Okay? Casi siempre un triplicado. Así que esa es la fórmula. Es un poco tedioso determinar la desviación estándar. Es mucho más fácil hacerlo si tengo un programa que lo haga, como por ejemplo Excel. Yo personalmente, para disminuir el error asociado a la persona, siempre enseño que lo hagan como se lo enseñaron en química general. Si mantiene ese formato, la probabilidad de error es menor. ¿Por qué? Porque noten que aquí
es la resta de los x sub i menos los x promedio. Eso debe ir elevado al cuadrado y dividido entre n menos 1. Lo que nosotros queremos representar con x sub i es cada dato que yo obtuve. X promedio, pues es el promedio de ese set de datos, y n, pues es el número de réplicas que se hicieron en ese laboratorio, o en ese análisis químico. Pues vamos a ver cómo se hace. Esta es la varianza. De nuevo, la varianza que vamos a utilizar, como vamos a tener siempre un conjunto de datos menor de 20, esta es la que vamos a usar. Si saqué ya de inicio la desviación estándar, la varianza es esa desviación estándar elevada al cuadrado. ¿Okay? Ambas me miden el grado de precisión o cuán dispersa están esos datos. Aunque la que más se da es la desviación estándar. Por eso es la que es más usada. ¿Okay? Te da más idea. La desviación estándar relativa, esa desviación estándar relativa se puede determinar en por ciento, o sea, multiplicar aquí por 100. Noten que como me la están presentando, y este es lo que, como se abrevia la desviación estándar relativa, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y eso va a ser la desviación estándar sobre el promedio por 10 a la y. ¿Por qué por 10 a la y? Porque te lo van a pedir que lo reportes en una forma específica. Ese número y puede ser 2 y sería en por ciento, o sea, 10 a la 12 es 100, o puede ser y igual a 3, y si y es igual a 3, entonces sería en partes por 1000, que se abrevian como PPT, o puede ser en partes por millón, en donde entonces sería y igual a 6. A mí me gusta más pues en partes por 100, porque así se nos hace más fácil visualizar el grado de error que podemos tener o evaluar la reproducibilidad. Lo único malo de que y sea igual a 2 es que entonces el coeficiente de variación y la desviación estándar relativa van a ser iguales. Porque si usted compara esa fórmula una con respecto a la otra, es que cuando y es igual a 2, el coeficiente de variación y la desviación estándar relativa van a ser el mismo valor. Por eso muy comúnmente utilizan entonces partes por 1000, que se abrevian PPT. Algunos ejercicios te lo piden que lo hagas así. Y si es por partes por 1000, pues y es igual a 3. ¿Ok? O sea, ya se cansó la pizarra de ser efectiva. En PPT, y es igual a 3. ¿Ok? Es como lo vamos a estar usando. Partes por 1000. Ojo, PPT es partes por 1000. De todas esas ecuaciones van a ir al final del examen. ¿Okay? Son varias. Vamos con el ejercicio. Dice, un químico obtuvo los siguientes resultados en miligramos para la determinación de naproxen en una tableta comercial de Anaprox. Se obtuvo 500, 498, 502, 497 y 499. Esos valores. Y entonces vamos a determinar el promedio, la desviación estándar. Vamos a determinarlo todo, ¿verdad? Todo para que entonces con un solo ejercicio lo hagamos todo
porque después te van a seguir pidiendo más y se extiende la clase y ya deben estar diciendo, ay Dios mío, esta señora, ¿cuándo se callará? Por Dios santo. Así que yo los entiendo, porque es que estar ahí no es fácil. Vamos primero, promedio. Ese es el orden que siempre vamos a seguir. Siempre es lo primero que vamos a hacer, el promedio. Lo siguiente que debemos hacer es la desviación estándar. Que vamos con el promedio primero. Así que el promedio es la suma de esos datos. Dividido entonces entre el número de réplicas, que aquí n es igual a 5. ¿Okay? Y entonces no sé dónde dejé ya la calculadora, porque es que yo estoy así. Mírala aquí. Esto da 499.2. Si voy a reportar ese promedio, pues debo ajustarlo a la cantidad de cifras. Así que se reporta así lo voy a reportar. ¿Por qué hago énfasis en cómo lo voy a reportar? Porque es que si yo voy a reportarlo, debo aproximar. Si voy a usar ese resultado del promedio para hacer algún otro análisis, es mejor usarlo todo. ¿Ok? Por ejemplo, para determinar la desviación estándar, pues mejor usar 49.2. ¿Ok? Y no 499. Vamos con el segundo, ya hicimos el promedio. Vamos entonces con la desviación estándar. La desviación estándar la identificamos como una S. Y aquí es cuando entonces yo hago la tablita a la vieja escuela. La tablita que vamos a hacer es la siguiente. X sub I menos X promedio. Ahí vamos a colocar todos esos resultados. Y después voy a colocar aquí X sub I menos X promedio elevado al cuadrado. ¿Ok? Y empezamos. Yo voy a trabajar con 499.2 para evitar todos esos problemas de redondeo. ¿Ok? O sea, digo, para no tener que redondear aquí, es como redondear en muchas partes y es mejor redondear solo al final. ¿Ok? Así que aquí yo voy a usar primer dato. Recuerde que es este orden, X sub I menos X promedio. Ese es el orden específico porque la desviación estándar es igual a la raíz de la sumatoria de los X sub I menos X promedio elevado al cuadrado sobre N menos 1. ¿Ok? Y ahí no dice X promedio menos X sub I. No lo dice. Aunque si está al cuadrado, la realidad es que si había un número negativo, el cuadrado siempre me va a dar positivo, pero pues sigamos las reglas. X sub I menos X promedio, pues 500 menos X promedio. A mí me gusta ir haciéndolo en orden. Ay.
Así que sería 500 menos 499.2. Eso da 0.8. Y entonces lo elevo al cuadrado. Elevado al cuadrado da 0.64. Y así mismo lo vamos a ir haciendo uno a uno. El siguiente dato es 498 menos 499.2. Eso da negativo 1.2. Y elevado al cuadrado, 1.44. ¿Por qué se pone el punto 2? ¿No se supone que sea 499? ¿Ah? En el promedio. Bueno, estoy usando el punto 2 para el mismo concepto de cuando tengo suma y cuando tengo resta y cuando tengo división al mismo tiempo. Es para que haya menos error asociado al redondeo en cada partecita. Por eso te digo, cómo lo reporto y cómo lo trabajo. ¿Ok? Entonces, sigue el siguiente que sería 502 menos 499.2. Lo voy a plantear y lo voy haciendo. Esto da 2.8 positivo y 7.84. Negativo 2.2 y al cuadrado 484. Negativo 0.2. 0.0. ¿Ok? Y ahora entonces voy a hacer la sumatoria de los x sub i menos x promedio elevado al cuadrado. Sumatoria de los x sub i menos x promedio elevado al cuadrado. Así que voy a sumar 0.64 más 1.44 más 7.84 más 4.84. Les dio 14.8. Y noten que esto es esto que está aquí arriba. Así que cuando voy a hacer la desviación estándar, pues ya lo que hago es que pongo el dato 14.8, n, habíamos dicho que eran 5, menos 1, y hago ese cálculo. ¿Ok? Digo, usted está en toda la libertad de colocar dentro de su calculadora, abres paréntesis, 500 menos 4.92.2 elevado al cuadrado y así seguir haciendo la suma de esa resta elevada al cuadrado. Pero la probabilidad de que haya un error es bastante grande. Sí. Bueno, eso es lo que me ha dicho mi experiencia. ¿Ok? Así que 14.8 dividido en 4 da 3.7, pero recuerde que como quiera le tenemos que sacar la raíz. Y esto da
más. Ay. Sí, después vamos para otro lado. Les dio 1.9235. Pues más o menos, repórtelo como más o menos usted reportaría sus cifras. Esto sería más o menos 1.92. ¿Ok? Esta sería la desviación estándar. Aunque aquí en realidad es este numerito el que importa. Porque esa desviación lo que me está diciendo es que en las décimas, o sea, aquí, porque estas son las centésimas, estas son las unidades, estas son las décimas, estas son las centésimas, sorry. Pues aquí, aquí, porque son menor de 10, ahí es donde está ocurriendo el cambio. A veces da 500, 501, a veces 499. Eso es lo que me está diciendo este resultado. Este resultado es muy bueno. Y es bastante bueno porque esto lo que me está indicando es que a pesar de que estoy haciendo una medida grande, la dispersión es muy pequeña. Es muy pequeña. Y también te está diciendo que tú no puedes ponerle lugares decimales a ese resultado. O sea, no lo puedes reportar como 499.2, porque de esta desviación estándar, el primer número que aparece es hasta donde puedo llevar la precisión. Así que este punto 92 no es importante. El que llegue hasta aquí antes del lugar decimal me indica que no puedo añadirle un lugar decimal a la medida. Si hubiese sido punto 192, ya esa desviación estándar me está diciendo que la medida debe ir hasta un lugar decimal. ¿Okay? En cierta forma me está diciendo con cuánta precisión tengo que reportar ese resultado. ¿Ok? Más lo puede aproximar a 2, más o menos 2. Y la manera como usted lo reportaría sería el promedio, que es 499, más o menos 2. ¿Ok? Promedio, más o menos, desviación estándar. ¿Ok? Recuerde que este no es el dato, este es un ejemplo. Ya mismo les dejo ver. ¿Ok? Profesora, una fórmula de... Y el punto 4 y el punto 44 no va negativo. Todo lo que es elevado al cuadrado. Exacto, todo número elevado al cuadrado da positivo. Ajá, si es cúbica, si era negativo, se queda negativo. Si es positivo, se queda positivo. Tengo dudas sobre el magneto. Lo que pasa es que cuando tú sacas una raíz y reportas ese resultado puede ser positivo o puede ser negativo, así que tienes que añadirle siempre ese más. Pero
Pero ese valor varía. Puede ser diferente. Claro, sí, o sea, el resultado que tú vas a reportar, pues es lo que te dé. Lo único que es que le vas a añadir ese más o menos. O sea, esto es lo que me dio de la operación de 14.8 dividido entre 5 menos 1 y sacarle la raíz. Y no importa cuál te dé, siempre lo tienes que reportar como más menos. Profesor, eso también el 499 más o menos 2 sería usado también la incertidumbre. Es que ya yo les dije que la incertidumbre, la tolerancia, es lo mismo que la desviación. Está. No, pero si fuera en medida. Sí, también es la incertidumbre. La incertidumbre que significa que me va a decir cuál cifra de esa medida es la incierta. Y aquí lo que me está diciendo es que esta cifra que está aquí es la incierta. Porque esa es la que puede estar por encima o es la que puede estar por debajo. ¿Ok? Vamos a determinar entonces también lo que sería la desviación estándar relativa en partes por mil y entonces el coeficiente de variación. ¿Ok? Para hacer todo un ejercicio completo. ¿Ok? Recuerde que la fórmula de la desviación, no lo pedí aquí, pero es que no quiero seguir haciendo muchos ejercicios porque ya están cansados. Ya hasta la pizarra se cansó. Esta es la desviación estándar relativa, en donde aquí va a ser, si te lo piden como porcentaje, y es igual a 2. Si te lo piden en partes por mil, y es igual a 3, y esas partes por mil se abrevian como PPT. ¿Ok? Es el mismo ejercicio anterior que estoy haciendo esto, determinando eso. ¿Ok? Obviamente ya la ecuación lo que me está diciendo es que necesito primero haber sacado promedio y después desviación estándar. Así que ya tenemos todo, así que el RSD lo vamos a hacer en PPT. Va a ser igual a la desviación estándar, nos había dado 1.92 aproximadamente, el valor promedio 499.2, y si lo voy a hacer en PPT por 10 a la 3. Eso da 3.85 más o menos. ¿Qué queremos? Siempre queremos valores pequeños, muy pequeños. ¿No les dio eso? Valores muy pequeños que significan excelente precisión. Pero quizás para usted va a ser más visible si lo hacemos en porcentaje. ¿Okay? Pero cuando se haga en porcentaje, si se hace a base de 100,
En porcentaje, el coeficiente de variación, que se abrevia como C sub V, va a ser igual a la desviación, al RSD, desviación estándar relativa, en porcentaje, en por ciento. Porque la fórmula sería la misma, que sería S sobre X. Sí, pero es que no quiere escribir. Por 100. Sí, yo lo cierro. No se preocupe. ¿Eh? O 10 a la 2, que es cuando les dije que Y era igual a 2. Eso da punto 38.5. Señor. Por ciento, porque lo estoy haciendo a base de 100. ¿Ok? Son fórmulas, jóvenes, o sea, y saber lo que me mide cada cosa. El coeficiente de variación, la desviación estándar relativa, todos ellos me miden precisión. Precisión. ¿Dudas con esto? Mientras va pasando la lista, que ya sé que se quieren ir, yo esta hambre tengo también. Peligroso cuando tengo hambre. Pues ahora entonces vamos a ver cómo se mide la exactitud. Va a encontrar en la presentación que va a pedir otras cosas, que fue las que ya hicimos. Porque a mí me dio aquí 1.90. Porque yo usé 1.93. No, yo usé 1.92, pero debe haber una. No, es que estoy ahí determinando la S cuadrado, y esa S cuadrado es la varianza, ¿ok? Que no la habíamos determinado. O sea, ese valor promedio, esa desviación estándar se eleva al cuadrado. Y ese sí se reporta siempre como positivo, porque está elevado al cuadrado. Esta es la varianza. Sí, esa es la varianza. Que esa fue la única que no determinamos. Que también te habla sobre la precisión. Y usted puede hacer eso, pero eso es mejor la tablita que les expliqué para la desviación estándar. ¿Ok? Y entonces el coeficiente de variación, que es igual que la desviación estándar relativa a base de 100, .385, como lo reportamos. ¿Ok? Esa fue la que determinamos ahorita. ¿Vamos? Hay otros ejercicios con los cuales usted puede practicar. No lo vamos a hacer, y ahí están todas las respuestas. Hágalo.
Ahora, la exactitud, que fue la otra cosa que nos importa analizar, ya les dije que lo determinábamos a base de error, ¿verdad? Existe el error absoluto y el error relativo. Vamos con el absoluto. El absoluto normalmente se le determina a un dato, por ejemplo, o incluso se puede usar también el promedio. ¿Cómo es ese valor absoluto? Ese valor absoluto va a tener signo, porque lo que te va a decir es hacia dónde se aleja. Si está por encima o por debajo de mi valor esperado. Así que noten que entonces el error absoluto va a ser el valor experimental o un dato, también se puede hacer con respecto a un dato, menos el valor verdadero. Entonces sería esto, o X promedio o X sub I menos mu. Mu lo usamos también, ese es el problema de la química. Mu es micro en el sistema métrico, pero también aquí mu, en este contexto que es la estadística, significa el valor esperado o el valor verdadero. ¿Ok? En este ejemplo, si utilizamos una balanza analítica para determinar la masa en una muestra desconocida con un valor de 10.000, si la lectura de la balanza es 9.9995, me van a pedir que determine el error. Y es simplemente tomar este valor experimental y restárselo al valor esperado o verdadero. Y te puede dar un número positivo o un número negativo. Lo debes dejar con todo y signo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, nos va a dar negativo 0.0005, que significa que esa cantidad estuvo por debajo del valor esperado. ¿Ok? Y si me da positivo, significa que quedó por encima del valor esperado. Recuerde aquí también que ese error absoluto también puede ser un X sub I menos mu. Y esto significa un dato. O también puede ser X promedio menos mu. Cualquiera de los dos. ¿Ok? Quiero ver cuánto un solo dato se me sale o se desvía del valor esperado. Se puede usar de cualquiera de las dos. ¿Dudas con el error absoluto? Y entonces tenemos el porcentaje de error relativo o error relativo. Ahí está, el error relativo en por ciento va a ser igual al valor absoluto del valor experimental menos el teórico sobre el teórico por 100. Bueno, la mayoría de las veces lo hacemos con base de 100. Aquí de nuevo, n igual a 2, a base de 100, n igual a 3, en partes por 1000. La mayoría de las veces lo hacemos a base de 100. ¿Ok? Y siempre va a ser un número positivo. Siempre.
Si usamos el ejemplo anterior para determinar el porciento de error relativo, pues si el valor esperado era, voy a regresarme, 10.0000 y nos dio un valor o una lectura de 9.9995, pues entonces el error relativo va a ser igual al valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico por 100. Y ese cálculo nos da 0.005 si esa base de 100. Ya les dije, las buenas prácticas del laboratorio te permiten equivocarte hasta un 5%. Ese error, por ejemplo, está casi despreciable, extremadamente bajo. Casi que podríamos decir que el valor esperado, el valor experimental es casi idéntico al valor esperado. ¿Ok? La exactitud es enorme. Y aquí entonces, a menor error, mayor exactitud. Contrario a lo anterior, porque cuando la incertidumbre me daba pequeñita, muy pequeñita, debemos reconocer ese resultado como una alta precisión. ¿Ok? ¿Dudas? Pues voy a dejar hasta aquí, porque hay más, pero es que está desde las 8:30 ahí. Sí. ¿Todo el mundo firmó? Pues lo dejamos hasta aquí y seguimos después. Ahí van a ver el ejercicio. Recuerde que entonces nosotros la próxima semana lo que vamos a hacer es que esto mismo de promedio, desviación estándar, mediana, se va a hacer, pero usando Excel. Y como vamos a estar usando Excel, tienen que traer una computadora. ¿Ok? ¿Estamos? Pues nada, nos vemos con el favor de Dios. Entonces el jueves, linda tarde para todos. El papel que tengo. ¿Cómo te quieres? Yo voy a estar a las 3. Pero si quieres, yo lo digo. No, eso yo me tengo. Porque me dice que Sí, sí. Uno cuando busca, no aparece. Sí, se puede usar. Pero yo no voy a recoger las páginas amarillas, pero se puede usar. Perfecto. Gracias, Okay. Sí, bueno, a la clase, quizás por ejemplo los jueves no puedas venir y la puedas tomar virtual, pero el martes sí, entonces no. Gracias. Esto, después tú me envías copia de eso Ah, sí. para saber exactamente las cosas que tengo que tener en cuenta.
Sí, eso La libreta toda la semana que viene. Todavía la semana que viene no hay libre. Me iré que entregan no. No, todavía no hay nada que entregar. Sí. ¿Está bien? está bien, profesora. Profesor, yo quería preguntar, esta libreta, lo que pasa es que estoy aquí Smart y ya bueno, ahí Gracias, nada, profesora. se puede utilizar. Sí, se puede usar. Sí. Gracias.